Va a ser Jesús Galván, que es miembro de la comisión legal del MAR, quien va a hacer una exposición que va a durar en torno a 10-15 minutos. Después de esa exposición, pues se abrirá un turno de palabra. Para pedir palabra, pues tenemos que utilizar el chat, porque es imposible, además, como veis, estamos utilizando más de una pantalla, es imposible a través de los sistemas que tiene Zoom para pedir la palabra, que levantando la mano y demás, pues eso no es realizable. Entonces, va a estar el compañero Pepín tomando nombre de las personas que quieran intervenir. Y por otra parte, también utilizamos el chat pues para cualquier tipo de pregunta que queramos hacer, ¿vale? Juan Cobo pues se va a encargar de recopilar lo que es las preguntas y, bueno, intentar de que aquellas que sean parecidas y demás, pues unificarlas y eso para que pasárselas a Jesús y que Jesús o a la persona que sea pues conteste lo que tenga que contestar. Las intervenciones hemos visto, vamos, es común, además en casi todas las videoconferencias, hemos visto que el tiempo de intervención en principio es 1 minuto y medio, ¿vale? Lógicamente esto se hace para que todo el mundo tenga la misma posibilidad y el mismo tiempo para poder expresarse, ¿no? Crearemos todos los turnos de palabra que sea posible dentro del periodo de duración que hay previsto, ¿no? Que sería las 8 menos cuarto. Entonces, bueno, al final si vemos que hay muchas palabras, muchas preguntas y si vemos que el tema que hay que continuar, pues se convoca otra videoconferencia que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, Ildefonso se encargará de cronometrar lo que las intervenciones y cuando más o menos y avisaremos cuando la persona que tenga la palabra pues se le está terminando el turno, ¿no? Bien, por mí creo que no se queda nada, únicamente dar la palabra a Jesús para que realice su exposición y cuando termine pues abrimos el primer turno de palabra. Repito, turno de palabra y preguntas a través del chat. Supongo que tendrá todo el mundo activado el chat, ¿no? El chat se activa, perdonad que lo repita muchas veces porque es importante, en el menú que hay horizontal abajo de la pantalla, pues pulsando en chat aparecerá lo que es el chat y a partir de ahí pues hacemos las preguntas y hacemos las peticiones de palabra. Y por mí nada más, ¿vale? Cedo la palabra a Jesús. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hacer un análisis de las recomendaciones más importantes, a mi entender, del Pacto de Toledo, porque no es posible en una charla de una tarde y dando tiempo a intervenciones de que analicemos 20 recomendaciones. Por tanto, si me deja atrás alguna y después, como habrá turno de palabras y de preguntas, pues se entra en ella sin ningún problema. En principio voy a tratar la 0 y la 1 porque creo que vienen a tratar el mismo tema, el mismo problema juntas. La defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero. Bueno, esto es una cuestión clásica en los pactos de Toledo desde el año 95. Y hasta el año 2013 no financió el Estado los complementos a mínimo, las pensiones no contributivas completamente. Es decir, que fueron necesarios 18 años para que se cumplieran en parte tan solo las recomendaciones primeras del Pacto de Toledo. Ahora vuelven a la carga, parece que con más ahínco, con más intensidad o afinando mucho más en qué prestaciones deben ser financiadas con cotizaciones, que son aquellas que se definen como contributivas, cuáles con impuestos, aquellas que son claramente no contributivas, y hay algunas que podrían caer en un sitio o en otro y que dentro de la relación que han hecho pues van a caer de las no contributivas y financiadas por el Estado. Eso significa que tenemos un artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social que regula las prestaciones no contributivas a cargo del Estado, que se amplió últimamente con el ingreso mínimo vital y que debe ser ampliado con una serie de prestaciones que se han llegado al acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo.
entre ellos los complementos de viudedad, del 52 al 60% o al 70%, como sabéis que existe. El complemento de maternidad de las pensiones, las prestaciones familiares. Por primera vez se habla de los subsidios por desempleo, subsidios para mayores de 52, de 45 y el resto de subsidios por desempleo. Las ayudas a los sistemas especiales de seguridad social, sistema agrario, el antiguo empleada de hogar y algún otro. Y ayuda a sectores en reconversión, que ya eso es algo más indefinido. Todo eso sería a cargo de las prestaciones no contributivas que se van a definir como tales y que van a ir a cargo del Estado. Pero hay otras cuestiones que han quedado más inconcretas y que históricamente tampoco se han venido tratando, que son la reducción de ingresos de la seguridad social como consecuencia de planes del Estado de bonificación de las cotizaciones. Yo creo que es ahí donde hay una importante pérdida también de ingresos de la seguridad social cada vez que hay una catástrofe natural y se actúa de cotizaciones, en los planes de empleo, de pasar contratos temporales a fijos, en los subsidios a la contratación en determinados grupos o colectivos, jóvenes, mujeres, mayores, etcétera, y que deberían de ir todos ellos a cargo del Estado, que es quien las implanta. La más conocida últimamente por la tarifa plana de autónomos. Todas ellas tendrían que ser definidas más claramente de lo que lo están en estas recomendaciones del Pacto de Toledo, y debería de haber un artículo de la Ley General de Seguridad Social donde se incluyeran también y se dejaran claras. Y cada vez que hubiera una, se aplicara la reforma de ese artículo y se incluyera. Todo esto, además, vendrá acompañado, dice el ministro, de un estudio, pero ese estudio ya nos adelanta que va a ser en base al que hizo el Tribunal de Cuentas, que va del 98 en adelante y que no tiene en cuenta esto último que me he dicho yo de la reducción de cotizaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que rechazar que el estudio comience en el año 98 porque entendemos que hay que hacer un estudio histórico y más que estudio, una auditoría. Nosotros como otros colectivos nos sumamos a la petición de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde finales de los 80 hasta la actualidad, donde se determinen la merma de ingresos de la Seguridad Social por los aspectos que he renunciado antes, como los pagos o los denominados gastos impropios de la Seguridad Social. Y todo eso vaya acompañado también de un inventario de bienes inmuebles, porque en estas recomendaciones se terminan recordándonos que ya en el 2011, y ahora se reitera, puede tratarse un aspecto importante que es el desmantelamiento del patrimonio de la Seguridad Social por su traspaso a las comunidades autónomas. Y tenemos que pedir un inventario de bienes inmuebles a precios actuales, porque es muy posible que se haga lo que se llama en derecho a precios de libro, que serían un precio residual y prácticamente un regalo a las comunidades autónomas del patrimonio. Estamos hablando de hospitales, de edificios donde ya la Seguridad Social ha cerrado y no los tiene en uso, y no sabemos a cuánto va a ascender ese traspaso de bienes inmuebles. Con la auditoría, que indudablemente sería positiva para la Seguridad Social, por el inventario de muebles, de bienes inmuebles, y con lo que se consiga de la venta de patrimonio a precios actuales que no se utiliza, que por otra parte es absurdo que se tenga cerrado, y otros los vienen utilizando las comunidades autónomas. Lo que entendemos nosotros es que tendría que dotarse el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Y con esto yo termino estas dos primeras recomendaciones de en qué situación están y cuál creo yo que tendrían que ser las propuestas de las plataformas pensionistas, de los diversos movimientos de pensionistas. En segundo lugar, lo que voy a tratar es la recomendación 2, el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Bueno, aquí hay dos partes. Una positiva que no podemos olvidar. Como consecuencia de las movilizaciones de los pensionistas, por fin se va a terminar con el famoso índice de revalorización de pensiones de Rajoy, con aquel 0,25%, porque a pesar de que no se aplicaba, seguía en la ley y en cualquier momento se podía volver sobre él. Pero la nueva recomendación deja mucho que desear. Es una recomendación bastante ambigua. Cuando se habla del IPC, no se está hablando en cómputo anual.
ha dejado abierta esa puerta, y ya lo ha dicho el ministro, y lo mismo el del Banco de España, que puede ser a un periodo de tiempo más amplio, que puede ser el IPC contemplado en 2 años, en 3 años, en 4 años, que eso tendrá que ser definido en la ley. Y eso abre la puerta a acabar con la paga cuando hay desviación del IPC negativa. Eso abre la puerta, y eso sí está redactado muy claramente, de que con cotizaciones sociales no se va a mantener nada más que estrictamente el IPC. ¿Eso qué significa? Que en este año que hemos obtenido un 0,9 y el IPC va a ser negativo, deberíamos un 0,9. Si el cómputo fuera bianual, podría ser absorbido en los incrementos del año que viene, o a 3 años, o a 4. Que además va necesariamente a aparecer en las cuentas de la Seguridad Social como un complemento. Y un complemento puede ser absorbible, puede ser compensable, puede ser no revalorizable. Es decir, ahí se abre una brecha a que no haya mejora consolidada por encima del IPC. Y hay que estar atentos a todas esas cuestiones en la próxima reforma de la Ley General de Seguridad Social, que parece que no va a tardar mucho. Se olvidan aquí también de una cuestión, que es el factor de sostenibilidad. Yo lo voy a tratar en este punto, se podría tratar en otro. Como sabéis, está simplemente aplazado hasta el 1 de enero de 2023. Pero en las recomendaciones del Pacto de Toledo no se habla expresamente de él. Y eso tiene 2 interpretaciones, la que deberíamos darle nosotros. En el acuerdo con el PNV lo que se quedó es que cuando se llegara a un acuerdo de sostenibilidad de las pensiones, ya no haría falta el factor de sostenibilidad, puesto que ese era el acuerdo. Bueno, pues si hay un acuerdo sobre en los apartados 0 y 1 que hemos dicho antes, ya no hace falta el factor de sostenibilidad y debería ser expresamente derogado. De lo contrario, puede llegar un gobierno que el 1 de enero de 2023 lo aplique a las nuevas pensionistas, que es lo que pone la disposición final única de la Ley General de Seguridad Social, que es la otra interpretación. Tenemos que incidir en que esa es nuestra interpretación, que no es necesario ya el factor de sostenibilidad con las recomendaciones. ¿De acuerdo? El fondo de reserva sería la recomendación 3, no voy a entrar ahí, he dicho ya antes que todo superávit de la Seguridad Social, como consecuencia de la auditoría de venta de inmuebles, debe de ir al fondo de reserva. Y además tampoco tenemos hoy tiempo para eso. Hay una cuarta recomendación que sí es importante, o deberíamos darle importancia, que es la integración y convergencia de regímenes. En esta recomendación se trata de mejoras del régimen especial de autónomos y de clases pasivas, pero no dice nada, absolutamente nada, de convergencia del sistema general con el de clases pasivas cuando sus prestaciones son inferiores. Yo creo que hay que ir a una convergencia en los 2 sentidos. Es decir, hay que mejorar clases pasivas, lo que dice estas recomendaciones, que se centra casi en la invalidez, también en la viudedad, que tiene un coeficiente menor, no es el 60, sino el 58, no el 52, sino el 50, y hay que ir a una convergencia, pero también hay que ir a una convergencia de las prestaciones, de las pensiones mínimas. No puede ser que una viudedad en el régimen general de la Seguridad Social vaya por tramos, de 65 en adelante, de 60 a 65, de menos de 60, y en el régimen de clases pasivas haya solamente una, sea la edad que sea, cuyo valor es la de mayores de 65. ¿Y por qué digo esto? Porque se pagan todas ellas los complementos con impuestos, tanto en un sitio como en otro, son complementos, y no hay fundamento para mantener esas divergencias. Tenemos más de 30 pensiones mínimas. Y yo creo que los pensionistas, al margen de las reivindicaciones de los 1.084 euros, deberíamos de empezar a pedir una disminución del número de prestaciones de pensiones mínimas para irlas dejando las necesarias. Y un ejemplo claro es el de clases pasivas del Estado, que tiene un número mínimo de pensiones mínimas. ¿De acuerdo? Habla también del régimen de autónomos, pero no concreta. En realidad lo que viene a plantear es que si hay mejora de prestaciones será solo si hay mejora de cotizaciones. En parte tiene su sentido. Si escucháis al presidente de la ATA,
que es vicepresidente de la patronal COE, pues hombre, todo aquello que viene planteando supondría un mayor déficit del régimen de autónomos, y hoy ha dejado claro, estos días atrás, que hay 1 millón de empresarios autónomos, de sociedades limitadas, que invierten todos los años en planes de pensiones y que vienen quejándose de la fiscalidad. Y lo que quieren es una pensión a la carta, que se les permita en cualquier momento aplicar su hoja de cálculo y subir o bajar sus cotizaciones para no excederse ni un céntimo en lo que les daría a ellos la pensión máxima. Mientras que en el régimen general la cotización máxima está pues del orden de un 30% por encima de la pensión máxima. Y en esa parte yo creo que los pensionistas estamos muy callados y estamos siendo poco combativos, no contra los autónomos, falsos autónomos, no contra los autónomos precarios, no contra los trades, sino contra los empresarios autónomos, que son los que dominan además la asociación. Con eso dejo cerrar la recomendación cuarta. En la adecuación de las bases y periodos de cotización, bueno, pues ya estáis viendo que nada más que terminar las recomendaciones empiezan las interpretaciones del ministro de nuevo. Yo creo que frente a unas cuestiones que mejorarían algo en el contexto actual, que es la facultad de elegir el periodo a ciertos colectivos, el periodo de los 25 años, que de alguna manera han sido despedidos, digamos, en la cincuentena, han bajado las bases de cotización, tienen largos periodos de desempleo y situaciones similares, o tienen largas carreras de cotización, que es lo que dice el ministro. Frente a eso, lo que en realidad vienen planteando es una ampliación de los años de cotización. Es la posibilidad de pasar de 25 a lo que dicen ellos toda la vida laboral, que considera que son 35, y que posiblemente sea lanzarlo ahí para que finalmente quedaran 30. Pero ese va a ser un debate que va a estar ahí en los próximos meses y va a ser un intento de ampliar, no solo de no cargarse la reforma de 2011 y 2013, sino de ampliar los años de cálculo de la pensión, es decir, ampliar al periodo más amplio a partir de 2022, que es cuando, perdón, de 2024, que es cuando ya estaríamos en los 25 años. Hay un claro intento de subir los años de cálculo y eso en líneas generales es una reducción de la pensión, salvo a personas, a compañeros que muy particularmente, que serían muy pocos, les beneficiar. Pero es lo que subyace en esa recomendación de la adecuación de las bases y los periodos de cotización. ¿De acuerdo? Y hay otra que sería aumentar el número de años necesarios para tener el 100% de la pensión. ¿Esto qué es? Pues que si actualmente creo que son 36 en este año y que vamos a los 37, pues para tener el 100% te pidieran 40, por ejemplo. Eso subyace también en esa recomendación. Está ahí puesto, sin concretar, pero está ahí puesto y tenemos que tener en cuenta que muy probablemente se vaya por ahí. ¿De acuerdo? La recomendación sexta de incentivo al empleo, la 7 de modernización, de la 8 de gestión del sistema, yo las voy a dejar atrás. Solo apuntar una cosa en la 8. Van a crear una agencia de la seguridad social, con todo lo que ello implica, que sería similar a la agencia tributaria, es decir, sacarla de los ministerios. La 9 es interesante, es importante, son las mutuas colaboradoras, pero también nos llevaría mucho tiempo. Ese tema lo tiene bien estudiado y bien tratado el compañero Pepe Gil y probablemente lo podamos ver en otra conferencia. Y lo mismo la lucha contra el fraude. Y nos meteríamos en la 11, que sería la contributividad del sistema. ¿Qué significa eso? Pues significa el apoyo a las reformas anteriores. Es decir, de una manera muy abstracta, porque ya está formulado de una manera quizá más clara anteriormente, ir a un mayor periodo de cotización, de cálculo y un mayor periodo para el 100%. Y a la vez descartar la posibilidad de descartar años concretos del periodo de cálculo. Claro, yo no sé quién va a poder descartar si te meten 35 años, pero si tienes 40 y a lo mejor tienes 2 malillos, pues podría descartarlo. Eso no va a solucionar ningún problema. O escoger el periodo concreto. Bueno, tienes que tener 40, 45 para escoger el periodo concreto de 35.
pero yo no creo que eso vaya a aportar, si se amplían los periodos, ninguna ventaja. Si se queda en 25, pues es probable que sí. Y de alguna manera no entra en esa ni en la siguiente a lo que plantean nuestros compañeros de la JUBI 40, que es el 100% de la pensión con 40 años cotizados. Eso no está ahí ni por asomo. La edad de jubilación. Ahí va dedicado básicamente y fundamentalmente no a ampliar la edad de 67 años, sino a dificultar las jubilaciones anticipadas. Toda la recomendación va en el camino de dificultar las jubilaciones anticipadas, aumentando los años necesarios, muy probablemente. Ahora mismo son 33 para aquellos que, y 4 años antes de su edad ordinaria, las dos cosas a la vez, para aquellos que tienen un despido objetivo, y para el resto 35 y 2 años antes de la edad ordinaria. Daros cuenta que para alguien que se jubilara a los 67 en 2027, 2 años antes son 65 años. 65 años habría pasado de la edad ordinaria así a la edad mínima anticipada donde te dejarían jubilarte. Con lo cual se va desplazando cada vez más la edad real de jubilación. Pero no sé si no lo dejan a entrever, por lo menos no hablan de que sea más de 67, por lo menos por ahora. Pero dificultando la edad de jubilación anticipada, subiendo, por ejemplo, de 33 a 35, de 35 a 37, dificultarían también mucho más la jubilación anticipada. Lo van a hacer también con coeficientes reductores para aquellos que, habiendo cotizado por la cotización máxima, pues se jubilan anticipadamente por la pensión máxima menos un descuento muy pequeño, es del 0,5 por trimestre. En ese aspecto también tienen la intención clara de mover ese 0,5%. No sabemos hasta dónde, si a un 1 o en dónde va a quedar. Pero su intención va a ser que la gente que tiene pensión máxima, que está pagando convenio especial, se lo piense antes de jubilarse a los 63. ¿Vale? Lo que ellos siguen diferenciando es si la jubilación es forzosa o voluntaria. Bueno, va siendo hora de que digamos que le llaman voluntaria a quien ha sido despedido, ha ganado el juicio, tiene un despido improcedente, eso está metido dentro de los voluntarios, aunque esté sin trabajo. A los que terminan contrato, también. Es decir, que para ellos forzosa es el que ha sido despedido mediante un despido objetivo y poco más. El resto la considera voluntaria, cuando históricamente voluntario era el que se jubilaba desde activo. Es una perversión del lenguaje que ya introdujeron en 2011. Llamarle voluntario a lo que prácticamente es obligatorio. Con esto, después lo podremos ampliar. Se van a seguir manteniendo las mismas cuestiones sobre aquellos colectivos que tienen una especial penosidad, peligrosidad, con sus excepciones. Es decir, hace muchos años que no se introduce ningún colectivo nuevo, salvo el único que se ha admitido últimamente ha sido la policía local. Yo, no me escucha, no lo ponga. Pero en esa policía local, aparte de la policía local, no se ha aprobado ninguno nuevo. Por ahora, de momento. Desde el 2011 para acá. Con lo cual ya veremos si de verdad entran otros colectivos que se lo merecen, como los bomberos forestales, por ejemplo, y otros, o siguen igual dándoles larga hasta que llegue otro colectivo donde los partidos, tanto del gobierno como de la oposición, estén interesados y hagan otra excepción. Pero de momento esos colectivos están ahí jodiéndose. Y la siguiente ya es la prestación de viudedad y orfandad. Ahí lo que están haciendo es una parte positiva en las recomendaciones, en el ámbito de la pensión de orfandad, que ampliarla hasta los 23 años, y recomendar una ampliación del porcentaje que actualmente perciben, que es el 10%, podría quedar en el 15% o podría quedar en el 20%, no se sabe. Pero en cuanto a la viudedad, salvo algunas mejoras concretas que se debían haber hecho ya y que afecta fundamentalmente a las parejas de hecho, que es la discriminación por razones de incremento de salarios. Si actualmente, como todos sabéis, está supeditada la pareja de hecho a dos condicionantes. Una, la convivencia de 5 años,
que no lo mientan si la van a quitar y la van a dejar igual que el casamiento, que es 1 año. Y la otra, que el fallecido tendría que tener en el año natural anterior unos ingresos inferiores al superviviente. Esto da lugar a discriminaciones tales como que un ejecutivo con 300.000 euros casado con una ejecutiva de 250.000 o al revés. Si fallece antes el que más gana, pues tiene pensión de viudedad compatible con esos 250.000 o con esos 300.000 euros. Pero un trabajador con 20 y tantos mil euros, una trabajadora, la mayoría de las veces, no tiene ya derecho a pensión de viudedad, aunque en ese momento estuviera en paro, porque se trata del año anterior o en el futuro. Esta es la única que están dispuestos, parece, en estos momentos a tocar, si no se movilizan más los colectivos de mujeres y piden que también los 5 años pasen a 1 año. Pero eso es lo único en estos momentos que entiendo yo que van a tocar. ¿Qué más van a tocar? Y eso no sé si lo van a hacer de una vez o en otra reforma aparte. Lo que está previsto, y así se plantea en la recomendación, es una reformulación completa de la pensión de viudedad. Es decir, un poner patas arriba a la pensión de viudedad. Eso se intentó en el año 2011 y queda aplazado. Ahora vuelven. Eso supondría una pensión de viudedad de carácter temporal, generalmente para gente joven y sin hijos, una pensión de viudedad probablemente que solo a partir de una determinada edad, si se está trabajando, se percibiera, y otras cuestiones que no están en la recomendación, porque es muy ambigua, pero que va en ese camino y en esa dirección. Pero sí hay una cuestión importante que sí está redactada claramente y a las cuales yo creo que no hemos hecho lo suficiente y que no están haciendo suficiente las organizaciones de feministas, las organizaciones y las compañeras que están en la plataforma, y es que no es cierto que la reforma que llevó la pensión de viudedad para mayores de 65 del 52 al 60% haya afectado a las pensiones más pobres, a los pensionistas más pobres, sino todo lo contrario. Eso supuso una mejora del 17-18% de las pensiones de viudedad medias y altas, y supuso la congelación de las pensiones más bajas. ¿Por qué? Porque la pensión más baja se compone, las pensiones por debajo de la mínima, se componen de pensión y de complemento. Pensión y complemento, sumadas las dos. De manera que cuando la pensión sube del 52 al 60, el complemento baja. Y más de 300.000 pensionistas se quedaron igual. Bien, pues esta recomendación está redactada exactamente igual. ¿A qué nos llevaría eso? A que en 2 reformas sucesivas las pensiones medias y altas de viudedad podrían subir hasta un 40% y las pensiones más bajas seguirían exactamente igual. Yo creo que no es de recibo y la solución para mí pasa por algo muy simple. El complemento de viudedad tiene que ser un complemento independiente, igual que lo es el de maternidad, que afecta por igual a todas las viudas que estén en la misma situación. El complemento de maternidad no se puede absorber ni compensar por los complementos a mínimo. Igual tendría que ser el complemento de viudedad. Las demás cuestiones del complemento de viudedad yo lo dejo más para las compañeras que seguramente querrán intervenir y que tendrán sus opiniones. Pero en esta recomendación no queda tan clara como en la reforma que hubo del 2011, de si del 60 se va a pasar al 65, al 70, al 75, eso queda en el aire, irá en conjunción con la reforma de la pensión de orfandad. Si hay una cuestión de prestaciones que ha quedado muy ambigua en todo el pacto, que son la prestación en favor de familiares. Se puede deducir que se está planteando que pase a ser una pensión no contributiva. No está nada claro. De algunas recomendaciones se puede deducir, pero ya lo veremos. Perdona, Jesús, ve abreviando, ¿vale? Y para dar tiempo, luego si acaso pues retomamos el tema. De acuerdo, pues voy a tratar únicamente ya la 15, que es la solidaridad y garantía de suficiencia. Bien, esa pensión debía de tratar de las pensiones no contributivas y de las pensiones mínimas. Es excesivamente ambigua, no quiere mojarse. Es decir,
el Gobierno ha dicho, y esperemos que así lo haga, que va a ratificar el protocolo adicional de la Carta Social Europea, que está sin ratificar, que es la que nos viene a determinar qué es el salario mínimo y por comparación la pensión mínima, por sustitución, que es el 60% del salario medio neto. Pero aquí no se pronuncia con que esa tiene que ser la medida de la pensión mínima, ni siquiera de las contributivas. Tampoco se pronuncia si la medida de la pensión mínima debe ser de las no contributivas, debe ser el umbral de la pobreza, que es otra interpretación de la Carta Social Europea. Si nos vamos a los subsidios, no se pronuncian sobre eso, vienen a decir que tiene que definirse y aclararse los organismos que de alguna manera deben de hacer esas mediciones, que tampoco está claro en el panorama español en estos momentos, que hay diversos organismos. Y sobre los complementos a mínimos sí son bastante claros, diciendo que van a seguir como están ahora. Complementos a mínimos no puede sobrepasar la pensión no contributiva. Los 395,60 céntimos en el caso de aquellos pensionistas individuales y cuando se trata de mujer a cargo o cónyuge a cargo, perdón, el 70% de incremento, que son los límites fijados en la reforma de 2011. Ahí sí son muy claros. Bien, pues yo con esto daría por terminar las cuestiones más importantes. Me he quedado atrás porque era la 16, los sistemas complementarios de pensiones, todo lo que en estos días se está discutiendo sobre potenciar el llamado segundo pilar de empleo. Y eso pues habrá que abordarlo también en el debate porque me he quedado sin tiempo ya. Bien, muchas gracias, Jesús. Hay tiempo seguramente para poder retomar este tema. Iniciamos un turno de palabra, por favor. Como dijimos antes, pedir la palabra a través del chat. Pepe Gil va a tomar nota de las personas que quieren intervenir. Y bien, iniciamos ese turno ya. Recordaros que la intervención rondará en torno al minuto y medio, ¿vale? Tito, Si se termina un turno, pues iniciaremos otro. Tito, Si hace falta. Juan Cobo pide la palabra. Sí, sí, vamos a ver. Vale. Habíamos comentado de que se pidieran los turnos de palabra y que las preguntas se fueran pasando para responderlas al final. Pero si no hay un exceso de turnos de palabra, las mismas personas que han hecho preguntas las pueden ir haciendo ya y no hay por qué acumularlas. Acumularlas al final sería solo en el caso de que hubiera demasiadas y entonces hubiera que agruparlas. Yo tengo aquí una pregunta de Juan Valencia que dice si algún miembro del MAP ha participado en alguna de las reuniones informales previas al acuerdo de la comisión, creo que se refiere con los parlamentarios. Otra de María Luisa sobre si todas estas recomendaciones pasarían a una nueva ley de la seguridad social o se irá introduciendo poco a poco. Y otra de Molano que dice que interesa saber si las fechas de los debates pendientes en el Parlamento interesa saber las fechas de los debates pendientes en el Parlamento y en el diálogo social para organizar la contestación y protesta. Así que yo creo que esas son las tres preguntas que a esta hora que ellos mismos las vayan haciendo, si os parece. Juan Valencia ha pedido la palabra. Bien, yo he activado tiene activado el micro, Juan. Activo vale. el de José Luis también, ¿vale? Sí, la pregunta era esa, si alguien del MAP ha participado en reuniones preparatorias con parlamentarios y qué es lo que en esas reuniones se planteó y si no ha habido esas reuniones, pues por qué o si se había intentado. La valoración global creo que hace el MAP del Pacto de Toledo es completamente justa. Creo que las recomendaciones encierran unas afirmaciones generales muy buenas, que son reflejo de toda la lucha que se ha llevado. Lo que pasa es que no se concreta. Y en cambio hay muchas cuestiones que en realidad contribuyen a abrir fisuras, resquebrajarían y demolerían el modelo actual que defendemos. De manera que yo creo que el pacto es que no pueden enfrentarse al modelo actual de frente, ya se lo quieren cargar y entonces van buscando esos rodeos. Pero
yo creo que la valoración y además el análisis que ha hecho el MAP pues, ha sido pormenorizado y creo que la valoración global es justa y que hay que afrontar esas cosas negativas. Yo plantearía como propuesta dirigirse por carta personalmente también a aquellos parlamentarios, grupos parlamentarios con los que se puede discutir lo que son nuestras posiciones, porque no se entiende muy bien por qué algunos han firmado estos acuerdos, estas recomendaciones. Es verdad que hay cosas buenas, pero hay cosas malas y entonces, ¿por qué vamos a firmar en conjunto algo que empeora lo que ya tenemos? Entonces yo propondría que nos dirigiéramos como MAP tanto a parlamentarios estatales como a dirigentes de aquí, de los, sobre todo de los que los grupos que forman el gobierno y le hagamos patente cuáles son nuestras peticiones. Bien. Por último, Abrevia, compañero, por favor. sí, ya termino. Al margen de esto del Pacto de Toledo, pero como nos vemos tampoco lo quiero decir. Creo que hay que reactivar las gestiones para recuperar la unidad del movimiento pensionista, porque con la que tenemos encima, abrir un flanco de división es una debilidad que no nos podemos permitir los pensionistas. Muchas gracias, compañero. Bien, Pepe, ¿hay alguna petición de preguntas? Hay preguntas aquí, si quieren la pueden hacer ahora mismo directamente. Eso te voy a decir. Hay una pregunta de Juan Molano, hay otra pregunta de Marisa de Bilbao y hay otra pregunta de María Luisa. Entonces, Molano fue el primero que hable y la pregunte. Un momento. Vale, Molano, dale al micro. Activa el micro, Molano. José Luis. José Luis. ¿Ya? Vale. Ya. Bueno, la cuestión es la siguiente. Es verdad que las recomendaciones tienen omisiones y ambigüedades. Y además, estas tienen, para llegar a ser cuerpo de ley, se tienen que dirimir muchas cuestiones, tanto en el Parlamento como en el ámbito del diálogo social. Es decir, que esas ambigüedades no son tales ambigüedades y esas omisiones pues están basadas en la dinámica de la presión de los poderes fácticos. Es decir, que hay un calendario por parte de los poderes fácticos y por parte del propio Pacto de Toledo encaminado a cristalizar todas esas omisiones y esos trucos del almendruco que han puesto en funcionamiento. Yo lo que digo que debíamos de tener un calendario de seguimiento de los procesos de debate, de discusión, para que tomen cuerpo de ley esas cosas, para estar enterados y sobre todo para poder intervenir con nuestra protesta. Y bueno, eso es fundamentalmente, por eso quiero un calendario de esas características, hacer un seguimiento como si fuéramos un gobierno paralelo, que es mentira, vamos, no es la palabra más adecuada. Y después también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan de dar los pasos más positivos que se puedan hacer con respecto a la unidad de acción en el conjunto del Estado. Vale, gracias. Vale, muchas gracias, José Luis. María Luisa. Sí. Hola, ¿me escucháis? Sí. No, si la única pregunta es un poco desconocimiento. Ya tenemos todas estas recomendaciones. Ahora, todo esto, ¿qué forma, cómo le da forma a una ley porque esto tiene un propósito, indudablemente, que es poner en funcionamiento todas estas recomendaciones que además han estado votadas y amparadas por casi el grueso de las fuerzas parlamentarias, o por lo menos los más representativos. Entonces, mi pregunta es, ¿todo esto va a formar parte del cambio de ley y se va a hacer una nueva ley de la seguridad social, o se van a ir metiendo poquito a poco estas recomendaciones para convertirlas en decreto o lo que sea? Eso es lo que pregunto, porque me parece que es muy importante saber el ritmo, o creo que Molano ya lo ha dicho, el ritmo que vamos a llevar para empezar a preparar estrategias
y acciones en la lucha unitaria, que indudablemente estamos en ello, pero para seguir una estrategia nuestra, no estar todo el día, ahora han salido recomendaciones, ahora hago una campaña, sino vamos a ver cómo se convierten estas recomendaciones en ley, una a una, poco a poco, de golpe, en unos meses. Esa es la duda que yo tengo. Nada más. Marisa ha hecho otra pregunta. Dale al micro a Marisa de Bilbao. Bueno, pregunta no exactamente, pero bueno, más o menos lo que venía a decir es que bueno, las recomendaciones que nos hacen siempre que vayan en detrimento de los pensionistas o los jubilados, pues lo que van a hacer es ir metiéndonos poquito a poquito para que no nos demos cuenta. Cuando nos queramos dar cuenta ya no podemos volvernos atrás ni revolvernos. Entonces, como dice, estas cosas es que hay que protestar desde el principio y no esperar a que nos pongan 40 años de trabajos forzados hasta que podamos tener la pensión. Así que, como bien decís, habría que hacer un calendario de protestas y no de todas las semanas para que no se canse uno. A ver, nosotros lo hacemos todos los lunes, pero quiero decir, una manifestación ya es otra historia y es pues hacer una al mes o buscar las fechas más adecuadas por, como decís, si hay alguna cosa en el Parlamento que vayan a aprobar o lo que sea, pues buscar las fechas más adecuadas. Tito, no hay más palabras. Yo quería intervenir. Un momentito, por favor, un momentito. Perdonad, Pepe, sigue tú con la moderación, ¿vale? Un segundo. De acuerdo. Con la moderación. Vale, una cosa. Por lo que sabemos fehacientemente, y como dice Juan Valencia, ¿qué contacto habéis tenido? Muy poco, pero fehacientemente tenemos la siguiente información. Pareja de hecho, va a ir por ley. Jubilación anticipada de 40 años, va a ir bien por un decreto, por un acuerdo en el Parlamento, una modificación de la ley, dividiendo al personal. No a todo el mundo le van a dar una pensión del 100% sin coeficientes reductores que tengan 40 años. Los van a dividir y habrán conseguido un grupo de los 400.000 su objetivo. Otros no, tendrán que seguir luchando. Y eso tienen 3 meses para hacerlo. Entonces, lo más seguro que en 3 meses vaya por una modificación y no por ley. La jubilación, tanto de empleo, el segundo pilar que quieren imponer, ahí tenemos la duda. Pero como están negociando con los sindicatos ya en la mesa del diálogo social, lo más seguro es que este punto es el que estén discutiendo. ¿Cómo lo van a ejecutar? Por ley tarda mucho. Por ley tarda mucho. Tanto los empresarios como los autónomos empresarios están empujando para los planes de empleo individuales y hacerse pensiones privadas. Esos son los ritmos que se están marcando. Con respecto a la unidad de acción, hay una reunión el próximo lunes con todas las coordinadoras, 7 grupos, que son los 7 grupos más importantes de pensionistas que hay ahora mismo en España, y no sabemos lo que saldrá de ahí. Por supuesto, todo el mundo el lunes que viene está invitado, pero no puede hablar, porque el acuerdo que hay es que hablen solamente 2 por colectivo, que serían 14 personas. Y bueno, me callo porque está pidiendo Pepe Gallego la palabra y entonces que hable Pepe. Pepe, espérate que te active el micro, que tengo que buscarte. Perdona un momento, hombre. Perdona un momento, Pepe. ¿Puedes activarlo tú? Sí, ya está activado. Venga, pues habla, Pepe. A ver, de entrada decir, esta gente no es tonta, ¿eh? Es decir, todos aquellos que estaban en el Pacto Toledo, el gobierno y todos los que hay alrededor de esta historia, de tonta no tienen un pelo. Es decir, es gente inteligente que han estado en las universidades y este tipo de cosas y saben que esto es terriblemente duro. Y saben que esto es terriblemente duro. Y que en un momento determinado se puede originar el conflicto social de envergadura. Por lo tanto, son inteligentes y como consecuencia de ello, las recomendaciones, si lo miráis y las veis despacio, las analizáis despacio, en el fondo son contradictorias. Y son contradictorias como, por ejemplo, decir aumentar los años de jubilación cuando estamos en una situación
donde va a haber cierres de empresa por un tubo en los próximos meses, cierres de empresas que fundamentalmente se van a pagar con jubilaciones anticipadas. Por lo tanto, hay contradicciones en el documento y ellos saben que son contradicciones, pero sí introducen un elemento fundamental para nosotros, que es que cambian el mecanismo de funcionamiento de las pensiones, es decir, introducen el elemento de pensiones a través de planes de empresa, que no llega a ser los planes de empresa de los bancos, pero que sí abre la puerta a acabar con las pensiones a través de la cotización de los trabajadores, que es lo que nosotros defendemos. Entonces, ante esta situación, mirad, podemos tener todas las diferencias que podamos tener. Hemos pasado todos los problemas que hemos pasado. Pero la cuestión no está simplemente en hablar, discutir, chillar, denunciar los problemas, porque todo eso ya lo sabemos. El problema está en cómo buscamos el punto de encuentro en el conjunto del movimiento pensionista para presentar frente común de todos, absolutamente de todos. No hay otra variante, porque si no somos capaces de llegar a ese punto de encuentro, yo personalmente pienso que hemos perdido. Personalmente pienso que no tenemos nada que hacer. Y esa es la conclusión, y esa es de alguna forma el sentido que nos tiene que quedar de este tipo de reuniones. Es decir, o nos ponemos de acuerdo o esta gente gana, ¿eh? Y ganan, ojo, con eso de creer y tener ilusiones en las reuniones parlamentarias y en las reuniones, bueno, pues con los colectivos, con los diferentes colectivos. Ojo con esas ilusiones, porque está viendo que por lo menos a mí, desde hace mucho tiempo, me están defraudando. Gracias, yo he terminado. Ildefonso, por favor, te estoy localizando. Cuando controla los tiempos. Ahora ha pedido la palabra Pepe Aveledo y Jesús ha pedido también para responder algunas cuestiones, sobre todo para matizar la parte que yo he explicado. Él tiene su propia, tiene más versiones. Así que Pepe Aveledo tiene la palabra. Te abro el micro que te estoy buscando. ¿Dónde está Pepe? Ábretelo, Pepe, a favor. Pepe. ¿Ahora? Sí. Ahora, vale. Mirar, yo estoy pensando de que, visto lo que hay del Pacto de Toledo, de cómo hemos estado en gran parte y en gran medida defraudados, porque teníamos unos objetivos, digamos, establecidos en una línea determinada, un 100%, y ese 100% no se alcanza ni se va a alcanzar. Entonces yo estoy pensando, y con vistas también a la reunión de los grupos, de los 7 grupos que has comentado tú, Pepe, ¿por qué no establecemos nosotros una base mínima o una línea roja mínima? Nos fijamos 2, 3 objetivos que consideramos los más importantes y esos objetivos nos centramos en eso y tendremos que dejar de lado algunos otros, porque si nuestro objetivo es conseguir el 100% de nuestras aspiraciones, de lo que reflejan todos nuestros documentos, la frustración va a venir porque evidentemente no lo vamos a conseguir. Ojalá fuera así, pero no va a ser. Entonces yo rebajaría esos objetivos, esas aspiraciones y la concentraría en 2, 3, 4 puntos, no sé cuáles, pero realmente importante e imprescindible de que eso no se puede dejar de conseguir. Y a partir de ahí buscar un consenso con el resto, que también tendrá esa idea, y todo en esa unión formar digamos, un frente común bajo ese punto, ¿no? Yo creo que sería como más práctico, porque si no, vendría la frustración, nos llevaríamos muchos años y seguiríamos quejándonos y hablando de tal mal o de tal cual que nos defraudó, que nos vendió, etcétera, etcétera. Yo creo que sería un poquito, visto la situación actual que tenemos, sería como algo más práctico. Eso es todo. Oh, y perdón por haber llegado tarde. Porque... Tiene la palabra Jesús y Tito ha vuelto a coger la reunión ya. Sigue tú, Tito. Un momento, hay una sola palabra antes que Jesús, que es de Juan Cobo. Por si tiene que relación con lo anterior, pues que intervenga Juan Cobo y luego directamente Jesús para contestar las cuestiones que se le han planteado. ¿Os parece bien? Juan.
Vamos a ver. Que las recomendaciones sean contradictorias es perfectamente lo que ellos quieren. Quieren vender una moto, pero que al mismo tiempo la contradicción luego pueda asumir lo contrario. A mí me parece que el resultado de esta recomendación es terriblemente peligroso para el futuro de las pensiones. La prueba de que es terriblemente peligroso para el futuro de las pensiones es que los medios de comunicación que están a la que saltan con el gobierno y los partidos de derecha que están en las mismas condiciones no han dicho ni mu de este tema. Señal de que esto interesa muchísimo al capitalismo. Y además siento decir que a lo mejor un partido de derechas como Rajoy no hubiera tenido la posibilidad de hacer algo como esto han hecho. ¿Okay? Reducir poco a poco las pensiones públicas y darle entrada a las pensiones privadas. En cuanto a la unión de la gente, la unión de los diferentes colectivos, hay varios colectivos que han pretendido siempre llamar a la unión de todos, pero bajo sus alas. La propuesta que ha hecho el MAD es que se reúnan 2 o 3 personas de cada colectivo, de los más grandes, de las coordinadoras más grandes, para que podamos hacer un llamamiento a la unidad sin que haya protagonismo de nadie. Y desde luego no vamos a pararnos ahora en hacer una tabla reivindicativa, porque eso llevaría mucho tiempo, ni en resolver antiguos pleitos, que tampoco merece la pena. Lo que es decir, estamos todos de acuerdo conjuntamente, sin que nadie quiera asumir esto como protagonista, en lanzar una campaña unitaria contra esto, esto y esto. Esa es la clave que nosotros queremos plantear para el lunes que viene. Y es la única salida que tenemos. Si empezamos a hablar de acordar tablas reivindicativas, o de quién tuvo la culpa, o de quién dirige, no vamos a ningún lado. Termino. Ahora no hay más palabras pedidas. Jesús, Tito. Sí, Jesús. Voy. Sí, preguntaba antes Juan por el tema de las reuniones con grupos parlamentarios. Las reuniones oficiales con grupos parlamentarios del Pacto de Toledo están en el informe de la comisión, que yo os recomiendo que leáis, que son unas 200 páginas, 100 y pico, muy interesante. Ahí vienen todos los colectivos que se han reunido en el Parlamento, están los compañeros de Bilbao, los compañeros de Madrid y otros colectivos, de los nuestros, me refiero. Ahí tenemos quienes se han reunido formalmente, ¿no? En cuanto a si la reforma se va a hacer de una vez o por parte, pues normalmente las recomendaciones están ahí abiertas y han venido habiendo recomendaciones que tendrían que ser cada 5 años, cada 8. En el 1995, en el 2003, en el 2011 y ahora en el 2020, pues 9 porque se rompió la otra vez. Y en ese periodo se entiende que se actúa de cara a las recomendaciones, menos cuando te las quieres saltar. Si Zapatero se saltó cuando congeló las pensiones superiores a 1.000 euros y Rajoy se las saltó cuando cambió el índice de revalorización de las pensiones. Es decir, que cuando quieren se las saltan también. Lo más probable es que no se haga todo de golpe, porque como ya habéis dicho algunos, eso sería extremadamente largo. Y se deja fuera lo que yo decía antes, la reformulación de las pensiones de viudedad, por un lado, y mientras tanto se vayan haciendo otras reformas, totales o parciales. Pero lo que sí está claro, creo yo, es que este 2021 va a haber una reforma de la Ley General de Seguridad Social. Y que ya está habiendo las reuniones con los sindicatos, a los que se incorporarán luego la patronal, y los autónomos y otros colectivos. Y ya estamos todos los días con los autónomos empresarios, dando su visión de por dónde tendría que ir la reforma en lo que a ellos les afecta, por supuesto. Esa es una cuestión. La otra es que nosotros sí tendríamos que tener por lo menos unos objetivos de mínimo de los próximos meses. Por poner una cuestión que no está sobre la mesa en estos momentos. ¿Es posible una subida de las pensiones mínimas, por ejemplo, en junio? Alemania lo ha hecho 2 años. ¿Por qué no aquí? Yo le he dado un dato el otro día a algunos compañeros que creo que es importante. Hoy gastamos en complementos a mínimos 40 millones menos al mes que en el 2013. Ya han pasado 7 años. Son más de 500 millones al año menos. Y esa sigue siendo la línea. Y será la línea para los próximos años. Ya el gobierno en estos presupuestos contempla una subida del 1,8. Pero ¿y el gasto? El gasto va a ser un incremento del 0,22. ¿Es posible hacer cuestiones sobre las pensiones mínimas que mejorarían a más de 5 millones de pensionistas? Es posible. ¿Es la única posibilidad pedir una pensión de 1.084? Pues yo creo que no. No hay que renunciar a ello, pero es posible plantearse un objetivo para junio del año que viene. Es posible plantearse un objetivo en la ley para acabar con las pensiones de miseria y de viudedad. ¿Sabéis que en las viudas, que son más de una viuda, la pensión se divide y el complemento también?
que no son 395 de complemento para cada una, sino que son lo que corresponda. Hay complementos de 80 euros y pensiones en total de 200 euros. Que las pensiones mínimas no son mínimas para todo el mundo. Y que tal, y como está redactada la ley, cada vez habrá más gente que no llega al mínimo. Yo creo que hay cuestiones importantes, muy importantes en estos momentos, que no son solo nuestras aspiraciones máximas. Y que tendríamos que lanzar una ofensiva en ese sentido. Hay más palabras, Tito. Bueno, hay algunas preguntas de Betaquín. Si la quiere hacer directamente, le activo el audio. Betaquín, que dice... Víctor de Tallo de Bilbao no hace preguntas, lo que hacen son 2 comentarios, ¿eh? No ha pedido ni la palabra. Sí, no, pero por si quería hacerlo directamente, vamos. Bien. Bueno, él lo que comenta, el Pacto de Toledo tiene un solo propósito: marear la perdiz, desviar la atención y privatizar el sistema público de pensiones. Lleva 25 años con esa intención. Luego, otra, la patronal, la banca y las entidades aseguradoras llevan 25 años con el mismo interés. La Carta Social Europea, firmada por España en 1980, dicha carta se complementan con los anexos 1985 y 1986 que España no firma hasta el año 2000, pero que a día de hoy sí, pone, sí, vale. Eso es lo que comenta el compañero. No sé si María Luisa quiere tomar la palabra porque también hace algún comentario. María Luisa. Sí, es una cosa por evidente muy tonta, pero que me gustaría que se verbalizase quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los que salen ganando implantando estas recomendaciones. Habría que darles nombre y apellido para saber contra quiénes luchamos, porque a mí decir el capital, bueno, bien. ¿Quiénes se van a beneficiar? La banca, las aseguradoras, el gobierno que quiere ir dejando que este no sea una estructura de protección social, sino más cercana a la liberalidad económica o a la, ¿sabes? Que lo que tendríamos que hacer, porque son tantos detalles y cuando habla Jesús, a mí me encanta porque voy aprendiendo, pero son conceptos todos tan detallistas que tú llegas a la gente y le hablas de todo esto y al final lo que le queda es no hay dinero para pensiones y la gente se ha tragado esa mentira. Entonces, quiero decir, ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los que en primer lugar van a triunfar o van a conseguir sus objetivos si salen todas estas recomendaciones? Y contra esos tenemos que ir, porque a lo mejor resulta que son los bancos que cada día se portan peor que nosotros y tenemos además paralelamente que hacer una campaña contra ellos. Quiero decir que cuando hay una batalla hay que saber exactamente qué queremos ganar y quiénes son los enemigos, y que me gustaría saber que pusiésemos nombre y apellidos a esos enemigos. Perdón, Pepe, te devuelvo el control. Le había pedido la palabra a Tito y como me lo devuelve voy a hablar. Vamos a ver, yo a partir de estos acuerdos del Pacto de Toledo, después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión y analizando los pactos de su nacimiento y cómo nacieron y quién estuvo reunido esos 3 días en el Parador de Toledo comiendo y bebiendo a costa del pueblo, 4 representantes de 4 partidos se lo guisaron y se lo comieron y no eran todos partidos de derecha. Aquí estaba Gaspar Llamazares. Después de aquello y todo lo que ha venido, la conclusión que llegó, y visto los últimos que está sucediendo, es que los árboles no nos están dejando ver el bosque. Y el bosque es que el sistema de seguridad español hay que destruirlo, porque es el único que queda en Europa que beneficia a la clase trabajadora. Y hay que cargárselo. Y se puede cargar de 2 maneras. En plan chileno o poquito a poco, como algún compañero o compañera comentaba por aquí. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues en 2021 vamos a observar cómo poquito a poco van metiendo cuñitas y van acabando. O sea, pelear por una cosita mejor, no vamos a ver lo gordo que nos viene. Conseguir que los compañeros de Ajubi se jubilen sin penalización y los dividan por la mitad,
no nos van a ver que el segundo pilar lo están poniendo en marcha ya con los sindicatos. Y no olvidarse que la reforma del 2013, que es la que nos trajo a las plataformas, la reforma del 2011, perdón, que es la que nos trajo a las plataformas, fue debida a un acuerdo económico-social previo del 2010, que hubo una reforma laboral que tanto ha perjudicado, y aquí hay muchos sindicalistas, y el acuerdo de reforma de las pensiones, en su apartado primero, el último párrafo, ponía: a cambio de la firma, los sindicatos estarán en las direcciones de las mutuas de accidentes de trabajo. Por eso ahora los sindicatos dicen no a la reforma de 2013, pero la de 2011 no se toca, lo de la jubilación a los 67. Entonces, eso es lo que no estamos viendo, que es que tenemos enemigo el gobierno, el enemigo los sindicatos, enemigo la patronal, enemigo los autónomos. Patricia Botín ha nombrado a este ministro. Es la que ha nombrado a este ministro. Desde que lo nombró, Patricia Botín no ha hecho ninguna crítica al gobierno pseudocomunista este que llama terrorista y de todo. No ha hecho ninguna crítica, está callado. Y Europa está callada porque tiene a una ministra que es la que maneja la economía. Y esto es lo que hay. Y van por el sistema. En vez de golpe, pues van a poquito a poco. Entonces, la ruptura de la unidad que ha habido en las plataformas en todos sitios se ha debido en parte para gente, y tienen nombre y apellido, y en Bilbao lo saben, hay una persona que intentó romper, tiene nombre y apellido, claramente con un megáfono que la rompió, y en nuestro lado también ha habido gente mandatada por sus partidos para romper la unidad, y esto hay que recomponerlo, si no nos comen. Esta es mi opinión, ¿eh? Es una opinión. Vale. Abrevia. Ildefonso ha pedido la palabra. Luego hay algunos comentarios más que leeremos después, ¿vale? Sí, ya que no había muchas palabras, yo quería hacer un comentario sobre una de las recomendaciones, pero es más o menos lo que ha dicho Pepe, pero bueno, lo daré con mi versión y hablaré expresamente de la recomendación, la de los sistemas complementarios de pensiones. Todas son importantes, hemos visto que muchas conservan un grado de ambigüedad grandísimo. Es probable que en los 5 años que se dan de tiempo para revisar las recomendaciones, algunas pongan en marcha, otras no pongan en marcha. Puede que alguna en el proceso legislativo lleve modificación de la Ley General de la Seguridad Social y se haga esa modificación de golpe. Otras pueden ser incluidas en presupuestos generales del Estado, otras con decretos, leyes. No tiene por qué ser toda junta, pero la que yo quiero ver es la de los sistemas complementarios. Los sistemas complementarios sí que es introducir la cuña para que las pensiones públicas no dependan solo de las cotizaciones y no dependan solo del sistema público. Esa cuña es la más peligrosa y contra esa cuña sí que es irrenunciable que nosotros tenemos que luchar y que tenemos que unir a todo el movimiento pensionista para luchar contra eso. Porque sí supone ya de traer una parte de los fondos de cotización diferida, de cotización del trabajador y de la empresa, esa parte ya no la va a gestionar la Seguridad Social. Y una parte de la pensión de los futuros pensionistas ya no dependerá de la gestión pública. Luego, encima, la puesta en práctica, ya empieza el ministro a decir más o menos de crear incluso para pymes y para autónomos un sistema, un fondo de pensiones, un sistema público que se lo dará la gestión a una empresa privada. Pero lo que decimos, lo más importante es que hay una parte ya de la cotización del trabajador y de la aportación empresarial que va a ir a otra caja. Y además lo peligroso que lo está diciendo el ministro, que lo quiere poner por obligación. Diferencia entre eso, por ejemplo, y los planes de pensiones privados que ya existen. Planes de pensiones privados son individuales y son voluntarios. Pero si a partir de no sé qué fecha, cuando se haga esa posible reforma, si a partir de no sé qué fecha es obligatorio, una parte ya de las cotizaciones tiene que ir a ese fondo.
Eso es lo más peligroso o de lo más peligroso que encierra y además novedoso que encierra este Pacto de Toledo, porque vemos también que las 21 recomendaciones se van repitiendo, vale, termino, se van repitiendo 5 años y cada 5 años. La última vez fue en 2011 y se van repitiendo muchas de las recomendaciones y después de 2011, en 9 años no se han puesto en práctica. Pero lo novedoso, una de las cosas novedosas que introduce esto es introducir ya, y yo digo, bueno, vamos a ver, si tan bueno es el sistema ese complementario, ¿por qué esa cotización no se sigue haciendo al sistema público, que se quejaban de que decía que era el que garantizaba mejor retribución y el que garantizaba mejor rentabilidad que los planes de pensiones privados? Si garantizaba el sistema público mejor rentabilidad que los planes de pensiones privados, ¿por qué no se sigue haciendo esa parte que se va a destinar a los complementarios, a las cotizaciones, como siempre, al sistema público? Vale, Ildefonso. Ya he terminado, perdonad. Tito, tiene la pedida la palabra Pepe Gallego y detrás quiere Jesús intervenir. Un momento, por favor. Vamos a ver. Hay un par de comentarios antes, ¿vale? Antonio LL de Jaén dice: el movimiento de pensionistas debe tener una agenda de reivindicaciones progresivas que nos permita llevar la iniciativa, no estar a la defensiva, sino tratando de marcar la agenda en el sentido de nuestras aspiraciones máximas, ¿vale? Luego hay otro comentario que es de Víctor. Dice: si los fondos de cohesión nuestra administración solo fueran capaces de gastar el 39% de 140.000 millones de euros y luego afirman que no hay dinero. ¿Se entiende más o menos, no? Bien, Pepe Gallego tiene la palabra. Sí, y bueno, micro, ¿vale? lo tengo activado, creo. Sí. ¿Me escucha? Vale. Vamos a ver, hay dos fórmulas. Hay la fórmula de fijarnos en los detalles y en las particularidades de los problemas, o hay otra fórmula, que es fijarnos en el fondo de la cuestión. Yo personalmente voy a hablar de fijarme en el fondo de la cuestión, porque las particularidades están muy bien, pero son particularidades, no van al fondo del problema. Entonces, para mí el fondo del problema es en el sistema en que vivimos en un sistema que funciona a través del beneficio y la ganancia. Es decir, el día que aquí no haya beneficio y ganancia, esto se viene abajo, porque no puede funcionar. Hombre, o establecemos un nuevo sistema, o esto es a través del beneficio y la ganancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que las pensiones están dentro del sistema del beneficio y de la ganancia. Hay mucho dinero en el tema de pensiones. Esto es un tema que lo hemos hablado muchas veces, pero parece ser que hay que recordarlo siempre. El tema de las pensiones, no sé cuántos billones hablábamos de que hay ahí de beneficio y de ganancia. Y ese es el fondo de la cuestión. Lo que pasa que es muy complicado para ellos, es muy complicado porque pensionistas somos muchos, tanto los activos como los pensionistas activos como los inactivos, es decir, la gente está curando, somos mucha gente interesada que si se mete de forma brutal, pues sería aquí la que se puede liar, la debió. En Chile, ¿cómo lo hicieron? En Chile lo hicieron a través de un golpe de Estado con miles de muertos. Como eso en estos momentos no se puede hacer, hay que introducir elementos, hay que introducir detalles y particularidades de alguna forma contradictoria para que al final de cuentas, salga lo que ellos quieren. Salgan lo que ellos quieren. Y el elemento fundamental en las consideraciones del Pacto de Toledo es que introducen el elemento de los fondos de pensiones a través de las empresas, a través de los acuerdos, no olvidarlo, acuerdos de convenio colectivo. Eso introduce un elemento diferenciador en este tema que rompe lo que hemos llamado siempre la caja única, lo que nosotros defendemos como las cotizaciones de los trabajadores. Y ahí es donde tenemos... Si queréis podemos seguir hablando de particularidades, pero a mí lo que me interesa hablar es cómo defendemos lo que es el meollo, el corazón de las pensiones. Y para ello solamente hay una opción. No nos podemos enfrentar, no nos podemos dividir, no nos podemos pelear. Yo estoy globalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Pepín, con algunos aspectos que siempre vamos a tener, bueno, espero que alguna vez lo podamos solucionar, pero con algunos aspectos diferenciadores. Es decir, no nos podemos enfrentar al conjunto de trabajadores que hoy por hoy, nos gusten o no, están dentro de los sindicatos. Y eso es así. Pero y es que esos son los más afectados. Y lo que tendremos es que doblarle... Termino. Lo que tendremos que hacer es doblar la muñeca para ver cómo introducimos el discurso de la defensa de las pensiones, que ellos son más interesados todavía que nosotros, porque nosotros las tenemos,
a ver cómo somos capaces de cambiar esa historia. Porque si no, de verdad, yo personalmente pienso que habremos perdido. He terminado. Tito, tiene la palabra, pedí la palabra a Jesús y después la ha vuelto a pedir Marisa. Tú decides. Sí, bueno, un comentario primero. Víctor, cumplir la Carta Social Europea debería ser una prioridad. Ello nos llevaría a un salario mínimo de 1.200 euros y unas pensiones acordes. Jesús tiene la palabra, ¿vale? Sí, vamos, algunas cuestiones. Yo lo que creo es que no podemos plantearle a la gente que mientras que no le den la luna, pues que siga pasando hambre. Es decir, hay cuestiones finalistas y hay cuestiones inmediatas. Y en eso los empresarios lo tienen claro. Y la derecha también suele tenerlo claro. Es decir, llevan 40 años desde Reagan y desde Thatcher, paso a paso, llevando una determinada dinámica. No la aplicaron de una sola vez. Si nosotros decimos, si no me da usted todo lo que yo quiero, me da igual que suba la pensión de viudedad de 25.000 euros, un 40%, y las demás que sigan y se jodan como están, porque como no me dan lo que yo quiero, así yo creo que vamos a tener poca gente detrás. Es decir, están las cuestiones finalistas, pero está lo inmediato. Y lo inmediato para la gente es mejorar sus condiciones y más cuanto peor estén. Como existe la negociación colectiva en las empresas, y la negociación colectiva en la empresa no es vengo a negociar que me pase usted que quiero autogestionar la empresa. Vengo aquí a negociar las condiciones de trabajo y a mejorar las condiciones de trabajo. Y en el movimiento pensionista nos fijamos unos mínimos que la gente lo entienda, lo comprenda y vea que están ahí al alcance de la mano, pues le podemos prometer la luna. Usted va a tener una pensión de viudedad del 100% de la base reguladora. ¿Sabéis lo que es eso? En algunos casos el 60 y el 70% superior a la pensión del que ha fallecido. Queremos una pensión mínima todas a 1.084. ¿Cómo que todas? Una viuda con 5 hijos tiene que tener 6 pensiones de 1.084. Y si no está en la pobreza, estamos locos. ¿Eso se lo va a creer alguien? Y mientras dejamos que haya viuda con 200 euros. Porque como no llega a 1.084, mire usted, que no me interesa. O somos capaces de fijarnos unos objetivos que agrupen a un colectivo muy importante de pensionistas y paralelamente de trabajadores, pero ahí queramos o no queramos, no estamos nosotros. Tendrán otros sindicatos que no sean comisiones de UGT y parte de comisiones de UGT cambiar la mentalidad actual donde no se están movilizando por las pensiones. No hay movilizaciones de activos en estos momentos por las pensiones, como no lo ha habido en los últimos años, ni siquiera de prejubilados. Las grandes masas que están saliendo a la calle en las grandes empresas, en EADS, en la banca, en multitud de sectores, y cuántos están en las organizaciones de pensionistas. Pues planteémonoslo y planteémonoslo qué le queremos plantear. Si lo inmediato o la luna. Bien, Jesús. Mira, han pedido Tito, han pedido la palabra Marisa y luego María Luisa. Sí. Marisa tiene el micro activado ya, ¿vale? Como está diciendo Jesús, pero bueno, que cuando en una negociación tienes que pedir 10 para conseguir 5. Quiere decir que siempre hay que pedir todo lo que tú quieres o necesitas para que luego te vayan a dar, siempre te van a dar bastante menos de lo que tú pides. Por lo tanto, vamos a pedir, luego ya veremos lo que nos dan. Luego, en lo que es las negociaciones, por ejemplo, nosotros para conseguir, aquí en Vizcaya, para conseguir la tabla reivindicativa, sabéis que tenemos gente de Bildu que ellos tienen sus ideas políticas de cómo lo quiere la seguridad social, pero eso es algo tabú, que no se utiliza, o sea, saben que si se habla de eso se va a romper. Entonces, todas las asociaciones en las que trabajamos para hacer esa tabla reivindicativa, dejamos pelos en la gatera, dejamos cosas que a unos no les gusta y a los otros tampoco. Entonces, se ha llegado a un acuerdo de una tabla reivindicativa y de eso es lo único que se habla. De lo que no nos une no se habla, ¿vale? Entonces, cuando se está hablando de las aportaciones a una EPSV o lo que sea, pues bueno, una EPSV no deja de ser un producto bancario
que como tal es el banco el que tiene que dedicarse a promocionarlo, no el gobierno. El gobierno lo que tiene que promocionar es que en la seguridad social hay un apartadito en el que pone aportaciones voluntarias y es donde tenía que primar y ser obligatorio o no el que realmente tenga dinero para poder ahorrar, que lo ahorre ahí si eso, o si quiere en una EPSV, eso allá cada uno con su dinero hace lo que le venga en gana, pero que promocione lo que es las aportaciones voluntarias a la seguridad social, que es lo que tendría que hacer. De las EPSVs que se encarguen los bancos, pero claro, como cuando salen de políticos se van a las puertas giratorias de un banco, de una aseguradora o de cualquier de producto bancario, pues es lo que prima para ellos, promocionar lo que les interesa a su bolsillo. Tito, tiene pedida la palabra María Luisa y luego Juan Cobo. Pero había que ir cortando, ¿eh? ¿Vale? María Luisa. Bueno, no, yo simplemente decirle a Jesús que me parece muy bien, que hay que ir ganando pequeñas batallas. Eso indudablemente, no vamos a decir ahora vamos a salir a la calle y lo queremos todo de golpe. Eso sí, y además las que beneficien mayoritariamente a los que más colgados están, los que más cerca están del umbral de la pobreza, sobre todo viudas, las orfandades y cosas de estas. Pero además, nuestra tarea es llevar de música de fondo algo que acaba de decir Pepe Gil, que es que desde tiempos inmemoriales están queriendo cargarse la única propiedad que tienen en común los trabajadores, que es la seguridad social. Y se puede hacer lo mismo, pero siempre de música de fondo, y que no se nos olvide que eso es lo que tenemos que defender, porque nos irán poniendo siempre zancadillas, para conseguir su objetivo final, que es deshacer a la clase trabajadora y a la única unión y a la única fuerza que tenemos. O sea que se pueden unir las dos cosas, Jesús. Juan Cobo tiene pedida la palabra. Vamos a ver, yo un poco al hilo del comentario que ha hecho Jesús. Es que creo que en este momento no es el momento de decir si la pensión mínima es tanto o cuánto. Yo me refería antes que no podemos pararnos ahora a debatir y llegar al último fleco de una tabla reivindicativa común. Lo que tenemos enfrente es lo que hay que parar, y en eso estamos de acuerdo. El no a las pensiones privadas, el no al expolio que se ha hecho del patrimonio de la seguridad social, y esas 4 o 5 cosas fundamentales, que es por donde avanza ahora mismo el ataque. Lo demás, claro que eso supone que las cosas más inmediatas las defendamos y que no olvidemos tampoco las antiguas, pero no hay que entrar en una discusión de una tabla de reivindicativa, porque además como no gobernamos no tenemos por qué afinar al máximo. Cuando se está a la contra es más fácil decir no, 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 no y a esto, en vez de decir sí de esta manera. Entonces, no perdamos el tiempo en discutir tablas reivindicativas, porque la propuesta que yo pienso que hay que hacer es 5 cosas fundamentales en contra de las que estamos y que no queremos consentir. Eso es lo que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y no discutir ahora, que estoy de acuerdo con Jesús en algunos matices que ha hecho, no discutir ahora determinados temas de cuánto es la pensión mínima o cómo se hacen las pensiones o cómo suman las pensiones. Eso es un poco lo que yo veo. Había pedido la palabra Jesús, Tito. Sí, Jesús. Sí, era una cuestión, dos. Una sobre lo que decía Marisa. Efectivamente, en la Ley General de Seguridad Social eso se estuvo aplicando también en las mutualidades, por eso tenían cotizaciones diferentes. Luego se contempló en la ley, pero nunca se llevó a la práctica. Es decir, la mejora de cotizaciones, que sería como un plan de empleo, pero público y gestionado por la Seguridad Social. Ahora, ¿están los movimientos pensionistas dispuestos a reivindicar eso? Es decir, lo que se llama un fondo soberano en otros países. Es decir, yo quiero aportar, y no individualmente, sino colectivamente, una empresa, una cotización adicional a la Seguridad Social, que ya sería un fondo particular en función de las cotizaciones de cada uno. Eso estuvo ahí en su día. Podría volver si alguien lo plantea. En cuanto a lo demás, yo sí creo que no podemos ir para las reivindicaciones solamente y exclusivamente de año en año. Es decir, que vienen los presupuestos. Bueno, pues ahora planteamos algo. Que pasan los presupuestos y estos han pasado volando. Pues bueno, pues hasta el año que viene. Y por eso se acaba el tema de Alemania. Es posible perfectamente, yo no voy a definir aquí qué reivindicaciones se podrían plantear para junio del año que viene. Perfectamente, si fuéramos capaces. No hay más palabras, Tito. Sí, no, Manolo Barrera tiene la palabra. Hola, buenas. Pues yo quería hacer una reflexión sobre el sistema público de pensiones, ¿no?
Evidentemente el sistema público de pensiones es público, pero cada vez lo están poniendo más difícil. Están intentando que al final no sea público, como ya todos sabemos, ¿no? ¿Os acordáis cuando se buscaba los 2 años últimos a la edad de jubilación para calcular la base reguladora? Después subieron a 5 años, a 8 años, a 10 años, bueno, y ahora ya vamos a llegar hasta los 38 años, hasta los 25 años, y se está hablando hace un par de días que el ministro Escrivá está hablando ya de 25 y 35 años de estudio para calcular la pensión, ¿no? Es decir, que poco a poco cada vez están metiendo más obstáculos para cobrar una pensión digna, ¿no? A ese número de años que hacen falta cotizar y a ese número de años que te buscan para calcularte la base reguladora, se suma de que ahora retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2027, ¿no? Y además, pues ya llevan un número de años importante metiendo los coeficientes reductores. Es decir, que aunque el sistema es público, pero cada vez ellos lo están haciendo menos público, porque cada vez están forzando más a que la gente empiecen a plantearse el tema de los planes privados de pensiones, ya sean a través de inversiones propias, de inversiones de banca o lo que sea. Pero somos conscientes, creo que lo ha dicho la compañera de Vizcaya, esto no es un proceso de hoy a mañana, hoy es público, mañana no es público. Esto es un proceso de 20, 25 años que se están cumpliendo las metas que ellos se propondrían en sus inicios, ¿no? Y cada vez va a ser menos público, y va a ser menos público porque es que habrá personas que no puedan llegar a cotizar 37 años y medio, 38 años y medio, como se está pidiendo ya, para una jubilación al 100%, porque es que no va a haber nadie que cotice ese número de años, ¿no? Y si además te cogen 20 o 25 años, o como se está empezando a hablar ya de 35 años para calcular tu pensión, pues imagínate las pensiones que hay. La gente va a empezar a pensar en los planes de pensiones. Queramos o no queramos, la gente está empezando a pensar ya en ese tema, ¿no? Y cada vez lo están poniendo más difícil. Son obstáculos que están poniendo y cada vez las vallas más grandes. Así que tenemos que actuar de alguna forma y lo más urgente posible porque ya vamos tarde. Bien. Juan Valencia ha pedido la palabra. Juan Valencia, un momentito, por favor. No lo veo. Sí, aquí estoy. Ah, vale, vale. Bueno, yo creo que debería de, en el compendio este de los paraná que se han ido haciendo, creo que de la sustancia de ahí debería salir un manifiesto no superior a una página o dos, que es con el que el MAP se dirige a los trabajadores andaluces y a cualquiera otro, con lo que nosotros opinamos de la esencia del Pacto de Toledo y esas grandes líneas rojas que no estamos dispuestos a que se rompan. Y mientras la pandemia no permita unas movilizaciones grandes, pues por lo menos tendremos un manifiesto a difundir para que vayamos extendiendo nuestro punto de vista y en el momento que podamos movilizarnos contra eso. Bien, no hay palabra pedida, ¿no? Jesús, ¿tú has pedido la palabra? No, Jesús es que está contestando a Víctor sobre la ratificación del acuerdo europeo. Está prevista la ratificación de los protocolos adicionales de la Carta Social Europea. Eso no va a suponer automáticamente que te van a dar los 1084, porque además eso aquí entre nosotros ese cálculo, un cálculo hecho en su día de una manera muy particular. Ten en cuenta que lo que dice la Carta Social Europea es el 60% neto del salario medio neto, el neto del neto. Y las pensiones no tienen cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que el activo tiene IRPF y Seguridad Social, el pensionista solo tiene si procede IRPF. Por tanto, el neto del neto no es una traducción automática, que parezca un trabalengua. Ni tampoco habla la Carta Social Europea directamente de pensiones, sino de salario mínimo. Y por tanto, la extensión que se ha hecho en el movimiento pensionista a las no contributivas es algo muy, muy discutible
dentro del mundo del derecho. Otra cosa es que la extendamos porque queremos, pero no porque lo dice la Carta Social Europea, que habla de subsidios. Y eso tiene otra medida, que es el 60% de la renta media. Y luego está qué organismo lo mide y cómo. Porque el INE, cuando hace determinadas encuestas, no especifica si está preguntando sobre salarios brutos o sobre salarios netos, por ejemplo. Es decir, no todo es tan traducción automática. Y por otro lado, en Europa se considera que un país, por determinadas circunstancias como esta crisis, está cumpliendo con el 50%. Con el salario, si el salario mínimo está dentro del 50% del salario medio. Pero estamos hablando otra vez de neto. Hay que tener en cuenta que el salario mínimo hoy está exento de IRPF. El salario medio no. En fin, son cuestiones que no son automáticas. Tito, la recomendación número 9, que Jesús se la saltó, me la dejó un poco a mí, ya no da tiempo a explicarla, pero sí quiero advertir a todo el mundo que la recomendación número 9 son las mutuas patronales. Las mutuas patronales cada vez están cogiendo más poder y es lo que decía María Luisa. ¿Quién está detrás? Pues una de las que están detrás son las mutuas patronales. ¿Y quién son las mutuas patronales? Pues cuando Felipe González hizo la primera reforma había, no sé, 200 o 250 mutuas patronales. Hoy nada más que existen 19. Y es la agrupación de todos los empresarios que gestionan parte de la seguridad social. Y cada vez es más grande. Y mira qué casualidad, que como no pueden tener fondos propios porque son de la seguridad social, cada vez tienen menos fondos. Y os pongo un ejemplo que no puedo ponerlo por escrito, y lo comprenderéis. En las fiestas, en las comidas de empresas que se hacen todos los años, el FREMA, que es MAFRE, el FREMA es MAFRE. El FREMA da una comida, invita a todos los empleados de MAFRE que hay en España y la factura la paga la Seguridad Social. Es un pequeño ejemplo. Pero si hace una reforma, hay trabajadores contratados por el FREMA que trabajan para MAFRE, hay médicos que revisan los golpes de accidentes de los coches, pero que le está pagando FREMA, así. Este peligro, la 9, nunca veréis por ahí nada. Y esto no lo puedo poner por escrito, os lo digo aquí, pero por escrito no. ¿Se está grabando, Pepe? Tito, eso te voy a decir, esta parte, como es el final, quítala. ¿Vale? Es que es muy comprometido porque puedo recibir una denuncia. Os lo comento porque esta es la realidad de las mutuas. Las mutuas nacieron para cubrir el accidente de los trabajadores en 1900 y se han convertido, que llevan la incapacidad temporal de todos los trabajadores. Bueno, los empleados públicos no, que lleva lo de los autónomos a las fuerzas, que se le han impuesto a las fuerzas. Y tiene un tratamiento diferenciado al régimen general, ¿pero por qué? Y es darle poder a las mutuas. Tito, por favor, esta parte la corta. Si no, tú lo sabes, Antonio Fernández sí sabe. No se corta, se queda ahí. Venga. Bien, no hay ninguna palabra más. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere...? No veo ninguna palabra, ¿no? Bien. Bueno, Juan Cobo quiere decir algo. ¿Quiere...? Sí. Vamos a ver, tengo ya la... A ver, lo que Sí. está comentando Pepe, por ejemplo, ya salió una denuncia de una mutua en concreto que se había gastado 1 millón de euros de las pensiones en hacer cestas de Navidad y regalos a un montón de gente. O sea, que eso es así, eso se conoce ya. Y luego un poco pues por leer las conclusiones o las 3 propuestas que yo he tomado nota que se han hecho concretas, que son: una, dirigirse por carta a los grupos de parlamentarios, más o menos con los que más trato hemos tenido, para poner en cuestión por qué han firmado esas recomendaciones. Otra, tratar de reactivar las gestiones por la unidad, que se ha insistido mucho. Y una última, hacer un manifiesto de 1 o 2 páginas como mucho, marcando nuestras líneas rojas pues, para difundir a los trabajadores y la sociedad en general. Esas son las 3 propuestas que se han hecho, por hacer un poco un resumen de las propuestas que se han hecho. Yo por mí ya he terminado. Bien. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Bien, yo únicamente informaros de algunas cosillas que quizás no... ¿María Luisa? ¿No? Ah, vale. Verá, desde el Movimiento Andaluz de Defensa de las Pensiones Públicas nos preocupa, lógicamente, muchísimo la información que llega al movimiento pensionista.
Entonces tenemos en marcha varios medios de información, comunicación y demás. Por un lado está la revista nuestra, que es Andalucía Pensionista, que los últimos números se han dedicado fundamentalmente al tema del Pacto de Toledo. Luego se está haciendo una labor de comunicación por parte de la Comisión de Comunicación, que está coordinada por el compañero Joaquín de Jerez, que se han lanzado unos, lo habréis visto porque somos muy coñazos, muy pesados, hemos lanzado, creo que son 30 videogramas o infogramas, no son una especie de vídeos cortos que referentes, uno por cada recomendación y demás, bueno, que están en las redes, lo hemos estado compartiendo, terminó el otro día esa serie, hemos hecho, se está elaborando, bueno, se hizo primero una revista con un análisis previo de 8 puntos sobre el Pacto de Toledo, esa revista sí se publicó, salió, van a salir más revistas, una concretamente con el contenido de las mutuas, porque efectivamente Pepe le da la importancia que realmente tiene, y en fin, seguimos. Nuestra página web, creo que la conocéis, www.movimientoandaluz.org, ¿vale? Y la revista, pues, Andalucía Pensionista, que intentamos de que llegue a todo el mundo. Lo que pasa es que nuestra limitación, pues, el número, pues, ya sabéis la que es, ¿no? De todas formas, tiene bastante difusión. A la página web, pues, os podéis suscribir para que os llegue el contenido que se va publicando con puntualidad. Hay un formulario de inscripción, de contacto, donde os podéis suscribir y recibir puntualmente todo el contenido que se va publicando. Y por mí, nada más. Únicamente, pues, damos por finalizada entonces la sesión. Si habrá alguna más, porque se han quedado muchísimas cosas en el tintero, entonces valoraremos la posibilidad de organizar otras, porque la información, como he dicho antes, es fundamental. La información es poder. Pues nada más. Buenas tardes, noches y hasta otro día.